Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, la idea de este video es que podamos hacer un pequeño repaso del práctico que les pasé para que ustedes puedan verificar si lo que fueron respondiendo está correcto o si tenían algunas dudas para que puedan quitárselas. Vamos a ir directamente a las preguntas de repaso, que es el anexo 3, o sea, la última página del práctico. En la primera pregunta pedía que uno explicara los términos, los conceptos que son básicos a la hora de colocar una venoclisis. Por ejemplo, venopunción, que es el acto de punzar una vena. Venoclisis es la infunción de los líquidos. Esos líquidos pueden ser isotónicos, pueden ser hipertónicos o pueden ser hipotónicos. ¿Cuáles son los líquidos? Que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Los líquidos isotónicos son la dextrosal 5, la solución fisiológica, el Ringer lactato, que son los líquidos, las soluciones más utilizadas para los pacientes. Cuando, por ejemplo, tenemos un caso de deshidratación o cuando necesitamos tener un acceso venoso periférico para poder administrar antibióticos, administrar sangre, bueno, y todos los medicamentos que se necesiten de acuerdo al tratamiento que tenga el paciente. ¿Qué es el cálculo de goteo? Es el cálculo que nosotros tenemos que realizar para saber cómo regular la ruedita o la chapita del perfus para que ese líquido o esa infusión pase en determinada cantidad de tiempo. Eso es el cálculo de goteo. Ese cálculo lo hacemos con una fórmula que ahí la vamos a ver más adelante. ¿Qué son las soluciones parenterales? Son todas las soluciones que se infunden a través de una vena. Por ejemplo, como dije recién, los antibióticos, las soluciones isotónicas como la solución fisiológica, dextrosal 5, Ringer lactato, pero también las soluciones parenterales son, por ejemplo, las nutriciones parenterales, ¿sí? No solamente podemos nutrir a un paciente a través de una sonda nasogástrica, que es vía oral, sino que también se puede infundir nutrientes a través de una vena, ¿sí? Pero de una vía central, no de una vía periférica. Nosotros acá nos vamos a referir solamente a las vías periféricas, que es lo que compete a enfermería, no así a la vía central, porque eso es un procedimiento médico que si bien nosotros después tenemos que saber el manejo, saber cómo controlarlo, qué cosas verificar, cómo hacer una curación y demás, pero no es propio de enfermería su colocación. Sí la vía periférica, que es lo que vamos a hacer nosotros. Así que no vamos a ahondar mucho en ese tema. ¿Qué es la asepsia? Bueno, la asepsia es cuando ya hicimos lo que se llama antisepsia, que es la limpieza. O sea, la asepsia es cómo queda esa zona luego de haber hecho la limpieza. ¿A través de qué? De la colocación con una torunda de algodón y alcohol, ¿sí? O sea, antisepsia, que es el término que sigue, es el acto de hacer la limpieza y a través del barrido minimizar la cantidad de gérmenes que hay en la piel para que a la hora de realizar la venopunción, esos gérmenes que están en la piel, que son propios de la piel, no pasen al torrente sanguíneo. ¿Qué es esterilización? Bueno, esterilización es la eliminación por completo de los gérmenes. Esto solamente se puede realizar en material blanco, que serían por ejemplo, las vendas, los apósitos, las gasas y todo el material quirúrgico, todo el material de tijeras, pinzas, todo lo que sea material quirúrgico. Contaminación es, bueno, cuando un material, por ejemplo, una gasa tuvo contacto con una herida, esa gasa ya está contaminada, ¿sí? Por eso cuando necesitamos o tenemos que hacer una técnica estéril, lo que tenemos que evitar es la contaminación. Es decir, yo una vez que toco algo, por ejemplo, se me cae una gasa al suelo, por supuesto esa gasa no la puedo volver a utilizar porque ya está contaminada. Eso es contaminación. Colonización es cuando los gérmenes se empiezan a replicar, ¿sí? De tal manera que después pueden llegar a lo que es la infección. La infección es un estado patológico. Cuando ya la enfermedad, digamos, se produjo, ahí hablamos ya de una infección. ¿Cuáles son los signos propios de infección? Bueno, el calor, rubor, la fiebre,
todo eso me está hablando a mí que hay una infección. Por eso es tan importante a la hora de tener en cuenta las normas de bioseguridad, evitar la infección. Para eso es que realizamos una antisepsia correcta, la manipulación de todos los elementos sin que toquen ninguna parte, digamos, que no sea correcta, que un correcto lavado de manos, ¿sí? Infección intrahospitalaria, bueno, tiene que ver con aquella infección que se produce durante y post alta del paciente. O sea, hasta 48 horas una vez que el paciente es dado de alta, si presenta algún signo de infección, se relaciona con el periodo de internación, ¿sí? Así que a eso se le denomina infección intrahospitalaria. ¿A qué se denomina catéter venoso periférico? Bueno, el catéter venoso periférico son las AVOCAT. Los números de las AVOCAT van desde un número 26 hasta un 14. Cuanto más grande es el número, más pequeño es el calibre del AVOCAT. Quiere decir que para pediatría utilizaremos un catéter número 26 para neo, 24 para pediatría, 22 también puede ser para pediatría, para pacientes ya un poquito más grandes, y después a partir de ahí ya es para adultos, 22, 20, 18, 16 y 14 es para adultos. Siempre que elijamos un número de catéter, tenemos que verificar si está acorde con el mapa venoso del paciente, o sea, que nos permita esa vena, porque es de gran calibre, colocar un catéter también de gran calibre. Todo va a depender. Si tenemos un tratamiento prolongado donde el paciente se tiene que transfundir, va a recibir muchos líquidos, va a tener, por ejemplo, muchos antibióticos, en ese caso tenemos que buscar una vena de gran calibre, pero a veces la condición del paciente no lo permite, así que tenemos que colocar AVOCAT más pequeños, ¿sí? O sea, ideal sería un catéter 18, un 16, pero a veces no es posible porque no lo amerita el mapa venoso del paciente. Bien, acá decía, según su material y diseño, cuáles son los dos grandes tipos de catéteres periféricos que existen. Explique sus usos, ventajas y desventajas. Acá hablamos del catéter por ejemplo, el más común utilizado, el que tiene Silastic, que lo que queda adentro es un plastiquito, ¿sí? Nosotros ingresamos con una aguja, que eso se llama, ingresamos con la aguja, pero lo que queda adentro, el acceso es con la aguja y lo que queda adentro es el Silastic, ¿sí? Después hay otro que es metálico, que son las mariposas, que ustedes capaz que en algún momento las hayan visto, ya igualmente después se las voy a mostrar cuáles son las mariposas. Esto, la desventaja que tiene es que si el paciente se mueve al tener una aguja dentro de la vena, corre riesgo de que se rompa, ¿sí? Con lo otro, al ser más flexible, el paciente tiene cierta movilidad. Digamos, no puede estar moviéndose continuamente, eso siempre es lo que hay que tratar de evitar, pero tiene como más margen de posibilidad de movimiento, por eso no se usan mucho. Después, ¿qué factores se deben tener en cuenta para seleccionar el catéter a utilizar en un determinado paciente? Bueno, los factores son el tipo de tratamiento, esto un poquito lo que les decía recién, si el paciente va a tener prolongado un tratamiento con muchos antibióticos, con transfusiones y demás, tenemos que tener en cuenta eso para seleccionar el número de catéter y también el mapa venoso del paciente, a ver si es posible colocar un AVOCAT de un calibre mayor. ¿Qué significa que una solución isotónica es isotónica? Bueno, que es igual a los líquidos corporales, por eso le podemos administrar al paciente cantidad de volúmenes y que no va a pasar nada porque es igual a los líquidos, a la composición de los líquidos corporales. ¿Cuáles son los efectos que producen los comportamientos de líquidos? Bueno, esto no vamos a ahondar mucho, pero sí, obviamente, saber que si excedemos la cantidad de líquidos que el paciente puede tolerar, podemos producir lo que se llama una hipervolemia, ¿sí? Demasiado líquido que el paciente no pueda llegar a tolerar y eliminar por orina. Por eso siempre se regula el goteo y se tiene en cuenta la cantidad de líquido que ingiere el paciente, que se le administra, y la cantidad de líquido que el paciente elimina. Eso se llama balance. Lo vamos a ver después un poquito así muy por encima.
El balance es cuantificar todos los líquidos que el paciente recibe y lo que también va eliminando, que siempre tiene que estar equilibrado. Por eso no es cuestión de infundirle líquidos porque sí. Siempre por este motivo es que hay que explicarle al paciente que no debe regular el goteo porque tiene una razón de ser. Porque esto está calculado para que un paciente reciba el líquido correcto y no en exceso. ¿Qué significa que una solución es hipotónica? Que tiene menos proporción de solutos que los líquidos corporales. Después, ¿qué significa que una solución es hipertónica? Bueno, lo opuesto, mayor concentración de solutos que los líquidos corporales. Por eso con estos hay que tener cuidado, ¿sí? Y que no se confundan con los líquidos isotónicos. Cuando ustedes le digan pongan un suero al paciente, siempre tienen que buscar un líquido isotónico, que son estos tres que les nombré antes. Solución fisiológica al 9%, dextrosa al 5% y Ringer lactato. Esos tres son los líquidos, son las soluciones más importantes que ustedes no tienen que confundir con estas dos, porque obviamente estas se utilizan para casos excepcionales. Por ejemplo, cuando un paciente tiene algún problema renal y lo que tienen que hacer es administrar ya sea hipo o hipertónico, pero esto va a estar indicado y bueno, por eso es que los líquidos más comunes que se utilizan son los isotónicos, que es lo que vamos a hacer hincapié acá. En estos tres, los vuelvo a repetir, solución fisiológica al 0,9%, dextrosa al 5% y Ringer lactato. ¿A qué se denomina factor goteo? Bueno, es un factor específico que uno coloca en el cálculo de goteo para realizar lo que explicábamos antes, ese cálculo para poder determinar a cuántas gotas por minuto voy a regular ese goteo para que esa solución pase en el tiempo que yo necesito que pase. ¿Sí? Entonces, es un factor que puede ser 20 o puede ser 60. Si yo tengo un perfos, una guía de sueros micro, voy a utilizar el número 60. Si tengo una guía de suero macro, voy a utilizar el 20. Esto no se preocupen si no lo entienden todavía porque lo vamos a practicar, así que va a quedar súper claro. ¿Cuáles se corresponden con los productos del mercado? Bueno, en Argentina tenemos macro y micro, así que puede ser cualquiera de los dos. Y ahí yo voy a elegir. El macro es el que comúnmente voy a usar, así que para el cálculo de goteo voy a usar el número 20, salvo que sea para pacientes pediátricos, porque ¿cuál es la diferencia entre macro o micro? La cantidad de gotitas que caen en ese regulador de goteo, en ese, digamos, ¿cómo les puedo decir? Bueno, vieron que el perfus trae donde cae la gotita, bueno, ese espacio, ahí me va a indicar a mí si es macro o micro en función de si es una gotita gorda o si es una gotita finita. Ya lo vamos a ver también, porque obviamente yo voy a llevar el perfus y todo para que ustedes lo puedan ver y lo puedan regular también. ¿Cuáles son las características distintivas de las venas y las arterias? Esto es muy importante porque a la hora de colocar una venoclisis, yo puedo llegar a cometer el error de punzar una arteria. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Bien, porque la arteria tiene primero el color de la sangre. Al llevar sangre oxigenada es un rojo más vivo, es un rojo más fuerte. En cambio, las venas llevan sangre carboxigenada, con lo cual son los desechos del metabolismo celular y es una sangre más oscura, más espesa. En cambio, la arteria es pulsátil porque justamente como lleva el oxígeno a todo el cuerpo, me va a ejercer una presión tal que yo no voy a poder inyectar nada. Aparte, las arterias están por debajo de las venas, con lo cual son más profundas y sabemos que las venas están más superficiales. Así que es bastante improbable que podamos confundir una arteria, pero cuando buscamos venas un poco más profundas puede llegar a pasar. Entonces me doy cuenta por el color de la sangre y porque al yo querer ejercer para poder ingresar el líquido no me lo va a permitir, ¿sí? Porque la sangre fluye a borbotones y ejerce presión, entonces no me lo va a permitir. ¿Qué aspectos debe considerar al momento de seleccionar una vena? Bien, acá lo más importante que yo tengo que ver es que las venas no estén callosas, que no estén bifurcadas, que no estén rotas, que no haya eritemas
quemaduras, lesiones en la piel donde yo voy a colocar y voy a seleccionar esa vena. O sea, tiene que estar íntegra, no tiene que tener callo. ¿Qué es? Callos son esas pequeñas durezas que se forman en las arterias, en las venas, generalmente en pacientes que tienen reiteradas internaciones, ¿sí? Entonces se forman callos. Después, bueno, que estén íntegras, que sean de un trayecto largo acorde con el catéter que yo le voy a administrar, ¿sí? Esto es fundamental, porque si es muy cortita el catéter no va a entrar, ¿sí? Aunque también hay una técnica que uno puede ingresar un poco más lejos para que la punta del catéter quede dentro de la vena, o sea, realizar la venopunción. Dijimos que venopunción era el acto de punzar la vena, ¿sí? Lo que vamos a hacer es punzar más alejado para que la punta del catéter nos llegue dentro de la vena. Esto pasa mucho más que en adultos en pediatría, que tienen venas mucho más chiquititas. ¿Cuáles son las principales venas? Bueno, la vena basílica, cefálica, ya lo vamos a ver cuando hagamos el taller. Basílica, cefálica y media. Esas son las venas más fundamentales, digamos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que buscar evitar las zonas de pliegues, ¿sí? Porque son, digamos, esas las venas que tenemos que dejar por si el paciente requiere, por ejemplo, de una extracción de sangre para un análisis de urgencia, ¿sí? Entonces siempre esas tenemos que tratar de evitar colocar. Lo cual no quiere decir que a veces lo tengamos que hacer, porque si el paciente no tiene un mapa venoso muy bueno, a veces no nos queda otra. Identificar su localización, bueno, ya lo vamos a ver, las características de cada una de ellas. Ventajas y desventajas, bueno, un poquito lo que les estaba diciendo recién, siempre buscar las venas del antebrazo para que el paciente pueda movilizarse mejor y evitar justamente que se infiltren, que se rompan. Describa las complicaciones locales y sistémicas. Bueno, acá un poquito las complicaciones son la flebitis, que es el enrojecimiento y la inflamación por una infección. Así que lo que vamos a ver es calor y rubor. Después, infiltraciones cuando el líquido, digamos, cuando el catéter se sale de la vena y el líquido pasa al espacio intersticial. Es decir, ya no está pasando dentro de la vena. Entonces vemos que se infiltra, que quiere decir que se inflama. Ese líquido va a pasar a todo el espacio por fuera de la vena, no está en el torrente sanguíneo. Entonces nos vamos a dar cuenta enseguida porque está hinchada y porque al paciente le va a doler, por supuesto. Entonces ya tenemos dos, flebitis, infiltración. Después, ¿qué puede pasar? Bueno, también puede pasar que no esté permeable, es decir, que haya hecho un coágulo y que el líquido no esté pasando. Entonces yo trato de destapar y no se destapa. Y siempre lo que tenemos que evitar es de destapar y que el coágulo pase al torrente sanguíneo, porque eso corre riesgo el paciente. Así que siempre se extrae, se trata de extraer ese coágulo, pero a veces no es posible y hay que recolocarlo. Esas serían locales, y sistémicas podrían ser, por ejemplo, una embolia gaseosa, o sea, cuando se inyecta aire. Pero el aire tiene que ser más de 10 centímetros para que en realidad se produzca una embolia gaseosa, lo cual es poco probable, porque a lo sumo pueden pasar unos pequeños hilitos de aire, que son los que por ahí los pacientes se asustan y dicen, uy, tiene aire la guía. Pero eso no pasa nada, son mitos, ¿sí? Tendría que pasar 10 centímetros de aire en una jeringa como para que realmente pueda provocar una embolia gaseosa. Y después, bueno, la perfusión rápida de un líquido también puede producir complicaciones. Por eso siempre, para eso hacemos un cálculo de goteo, para infundir en el tiempo que es correcto el pasaje de los líquidos. ¿Cuáles son las principales causas de infecciones relacionadas con los catéteres venosos? Bueno, acá las faltas de normas de bioseguridad, no tener un correcto lavado de manos, no realizar una correcta antisepsia. La antisepsia la realizamos siempre de la zona donde voy a colocar la venopunción, voy a realizar la venopunción, hacia abajo o del centro a la periferia, es decir, con el algodón con alcohol, del centro a la periferia, ¿sí? Nunca volviendo al mismo lugar, porque si yo hago esto, lo que hago es arrastrar los gérmenes de acá a acá, van y vienen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
de arriba hacia abajo o del centro a la periferia, limpiamos. Eso sería la antisepsia que vamos a realizar. Con una correcta antisepsia ya evitamos una complicación, que es propia de las infecciones a raíz del catéter venoso periférico. Otra de las cosas es la falta de higiene una vez colocado. Por ejemplo, si el paciente no tiene en cuenta esto, ¿no? De la higiene de la tela adhesiva y demás. Porque acá lo que colocamos es una tela adhesiva. Lo correcto sería un tegaderm. Un tegaderm es como un film donde uno puede estar observando. Eso queda sellado y uno puede observar la zona de venopunción. Repase las técnicas de barrera y los cuidados del sitio de inserción de los catéteres venosos durante su colocación como mantenimiento. Bien, esto un poquito lo que les decía recién y qué aspectos relacionados con la venoclisis debe registrar de enfermería durante la terapia. Acá todo lo que tenemos que registrar es el número de AUCAT que le pusimos, la fecha y la hora que se colocó. ¿Por qué? Porque los catéteres hay que recolocarlos a las 72 horas como mucho y para evitar justamente una infección posterior. Bueno, acá más o menos yo le hice un pequeño resumen, hay mucha más información, ya vamos a ahondar mucho más cuando llegue el momento del taller, pero por lo pronto quiero que se queden con esto que es lo más importante, lo macro, lo más relevante del práctico que les pasé. Así que bueno, cualquier cosita, ahora ya les voy a estar pasando este video y después me van consultando y les voy a seguir pasando material nuevo. Hasta luego, chicos.